Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Hoy vamos a compartir sobre el hombre interior. Esa palabra aparece en el Nuevo Pacto, en la gracia, y la comparte Pablo. Dios le muestra a Pablo la verdad. ¿Qué significa ese hombre interior a la luz de la palabra? Vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 22. Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior está diseñado para deleitarse en la ley de Dios. Vamos a hacer un alto para cuando en el Nuevo Pacto leas la ley de Dios. Hay partes que se refiere a la ley de Moisés. Pero en este caso dice que el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esa ley de Dios no se refiere a los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, en el desierto. Porque esa ley, esos mandamientos tuvieron un inicio que es ahí en el monte Sinaí y finalizó cuando Jesús muere y resucita. E inicia el pacto de gracia, inicia la dispensación de la gracia, el tiempo de la gracia. Vamos a Romanos capítulo 13, versículo 10. Cuando dice la ley de Dios, en Romanos capítulo 13, versículo 10, Pablo aclara esa ley cuál es. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gracias. El cumplimiento de la ley es el amor. Dios es amor. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, no contenía amor. Era por obligación. La ley en la gracia es el amor. Es el amor. Entonces dice que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor está por encima de todas las cosas. Y recordemos que Jesús dijo, todo se resumía en amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor. La gracia está regida por el amor. Pero el amor de Dios, el hombre interior se deleita en el amor de Dios. Vamos a identificar qué se refiere Pablo sobre ese hombre interior. Ese hombre interior es el que se deleita en las cosas de Dios. Pues vamos a poder pasar cada día viviendo mejor, viviendo en lo sobrenatural, para lo cual Dios te llamó, una vida sobrenatural, como cuando llamó a Josué, como cuando llamó a Daniel, como cuando llamó a David. Esas vidas que uno se asombra, es igual ahora. Ahora te llamó para que suceda lo sobrenatural en tu vida. Lo que genera Dios en medio de las diferentes situaciones donde nada lo limita. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 7, versículo 25. Romanos capítulo 7, versículo 25, para ir identificando ese hombre interior. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ya Pablo aquí aparece y dice que con la mente sirve a la ley de Dios, pero que con la carne sirve a la ley del pecado. La carne no se refiere al cuerpo. El cuerpo es la parte natural que vemos, donde está la presencia de Dios, es el templo de Dios. Pero Pablo dice que con la mente sirve a la ley de Dios, que el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Dice, el hombre interior me deleita. Y en Romanos 7:25 dice que con la mente sirvo a la ley de Dios. Pero cuando va a hablar del engaño de la carne, lo especifica, dice, la carne, más con la carne a la ley del pecado. La carne es donde mora el mal.
pero ya no habla de la mente, sino que los separa. Y en Romanos capítulo 7, Pablo habla sobre ese hombre interior y sobre el engaño de la carne. Y él se identifica con el hombre interior. ¿Y qué es el hombre interior? Porque lo identifica con la mente. La mente, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios. Dios nos llamó a nosotros. Cuando Dios nos llama, dice que es nacer de nuevo, porque va renovando nuestra manera de pensar. Es una nueva persona, nuevas acciones, porque vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Salimos de la doctrina del hombre y salimos del engaño de la carne. Salimos de la doctrina del hombre y del engaño de la carne. En la doctrina del hombre están las tradiciones. De ahí Dios nos saca, seguimos viviendo en el mundo, pero vivimos conforme a su palabra y es nacer de nuevo. Es como ser unas nuevas personas, como empezar de cero todo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuestro espíritu está revestido de Cristo. Nuestro espíritu está completo. Nuestro espíritu no se enferma, no se agobia. Nuestro espíritu no se angustia. Nuestro espíritu es eterno, está completo en Cristo. Pablo está identificando ese hombre interior cuando ese fruto gana nuestra voluntad y las emociones. Y habla de la mente. Dice, con la mente, en la mente que tenemos, el alma, tenemos la voluntad. En el alma está la voluntad, están las emociones, los sentimientos. Esa alma, esa voluntad, esos sentimientos, esas emociones, están ya ganadas por el fruto de Dios, el fruto del Espíritu. Y ese es el hombre interior. A medida que Dios alumbra nuestro entendimiento, nuestra voluntad es sometida a la voluntad de Dios. Hágase la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra. Ese es nuestro hombre interior. Es cuando nuestra voluntad es ganada por la palabra de Dios, por el fruto, la fe, la paciencia. Y Pablo identifica a la carne aparte, pero no le dice la mente, porque es un engaño y se manifiesta la envidia, el odio, el resentimiento. Pero Pablo lo deja a un lado porque es un engaño. Y dice que con esa carne le servimos a la ley del pecado. ¿Y por qué? Porque es una ley, porque al hacerla se cumple. ¿Y cuál es el resultado? La muerte. La muerte aquí en la tierra. Pues también te puede llevar una muerte física, pero es una muerte aquí en la tierra de no heredar el reino de Dios, de no disfrutar las cosas de Dios. Si en nuestro interior la carne nos engaña, pues va a aparecer la angustia, la preocupación, la envidia, el odio, el resentimiento, la amargura, la tristeza. Y la persona en su interior pues va a vivir muy mal, se va a sentir muy mal. Y eso lo genera el engaño de la carne. Pablo está hablando de ese hombre interior el cual nos deleitamos en Dios. El hombre interior es cuando el fruto del Espíritu va inundando nuestra voluntad, nuestras emociones. Y ya nos movemos es por fe, no por lo que vemos. No por lo que lleguemos a sentir, comenzamos a tener un fundamento que es la palabra de Dios. O sea, el hombre interior se deleita cuando aparece el gozo y donde la paciencia, el amor, se deleita en Dios porque es lo que nos genera vida. Jesús dijo, en el interior nuestro correrán ríos de agua viva. El agua pues calma la sed. Pero también cuando vamos y nos bañamos o vamos a un río, nos refresca, nos genera como un nuevo aliento. Eso es lo que genera la palabra. El escogido de Dios, Dios lo llama para que en el interior te deleites con Dios. Dijo David que era como miel en sus labios. O sea, es agradable. Para nosotros es muy buena la palabra, porque Dios nos llamó. El hombre interior es cuando nuestra voluntad va siendo ganada por esa palabra de Dios. Entonces recordemos, está el cuerpo, está el hombre interior, porque siempre ha estado, pero cuando el alma va siendo ganada por la palabra, pues ese hombre interior se va a ir fortaleciendo. Entonces vamos a mirar ahora
en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Gracias. Entonces aquí ya Pablo al inicio nos ha hablado del hombre interior, pero aquí ya ahora ya aparece el hombre exterior. Recordemos que el cuerpo es el templo. El cuerpo es el templo de Dios y debemos de cuidarlo como tal. Es el templo de Dios. Dice que el cuerpo fue comprado a precio de sangre. Entonces tu cuerpo es de Dios. Nuestro espíritu y la presencia de Dios viven en él. Ese hombre no se refiere a nuestro cuerpo, no es tu cuerpo, no. Ese hombre interior y aparece el hombre exterior. Entonces recordemos en el versículo anterior, Pablo hablábamos de que la mente se goza con la ley de Dios, la mente. Y dice que la carne a la ley del pecado. El hombre exterior es el hombre en el cual nosotros, antes que Dios nos llame, vivíamos todos. Antes de que Dios nos llamara, nosotros conocíamos que Dios existía. Pero estábamos en idolatría, es decir, que Dios no nos había llamado. Nosotros sabíamos que Dios existía, pero hacíamos riegos en la casa, es decir, que Dios no nos había llamado. Cuando Dios nos llama, comienza a cobrar vida ese hombre interior. Pero antes de ese hombre interior está el hombre exterior. Ese hombre exterior no es el cuerpo. Ese hombre exterior es el que leíamos ahora en Romanos capítulo 7, que dice, Romanos capítulo 7, versículo 25, mas con la carne a la ley del pecado. Antes que Dios nos llamara, nosotros vivíamos en el engaño de la carne y nos identificábamos con eso diciendo, eso soy yo. Ese soy yo. Entonces yo soy mal geniado. Entonces me identifico con todo el engaño de la carne. Y ese engaño era nuestro comportamiento. La ira, la maledicencia, las malas palabras. Ese es el hombre exterior, la carne. La carne cuando engaña a la mente, a la voluntad y hacemos lo que dice la carne es el hombre exterior. Entonces Pablo dice que no desmayamos, que mientras el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando. El hombre interior se va renovando. Dice que Dios nos va transformando de gloria en gloria a su misma imagen. En este tiempo de pandemia, si vivimos en el hombre exterior, ¿qué va a generar? Duda, angustia, preocupación, temor, ira, maledicencia, gritos, embriaguez. Eso va a generar el hombre exterior. El hombre exterior es lo que no nos permite disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Pablo habla del hombre interior, es el que se deleita en la ley de Dios. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Cuando Dios nos llama, comienza un proceso de desgaste del hombre exterior. Y el hombre interior dice que se renueva de día en día. A nosotros leer la palabra cada día, a echar las cargas en Dios, orar, confiar en lo que dice la palabra, se va renovando ese hombre interior. Nos va transformando Dios. En la voluntad cada día tiene más terreno la palabra de Dios y se desgasta, se va acabando el engaño de la carne. Y recuerda que Pablo, para identificar al hombre interior, lo identifica con la mente. Es decir, ¿qué es el hombre interior? Es nuestra voluntad ganada por la palabra de Dios. Ese es el hombre interior donde debemos de llegar. Donde debemos llegar todos nosotros es que la voluntad de cada uno de nosotros
las emociones controladas por la palabra de Dios, ya no por el engaño de la carne. ¿Y por qué es tan importante que vaya renovando de día en día ese hombre interior? Es lo que se va a manifestar. Y en este tiempo de pandemia es vital la fe, la paciencia. Y eso no lo emana el hombre exterior. El hombre exterior te va a emanar lo opuesto al hombre interior. El hombre interior es la voluntad ganada por la palabra de Dios. ¿Qué va a manifestarse el fruto? El fruto de la fe y la paciencia. Pero si yo no tengo esa relación con Dios de cada día, si no me humillo bajo la mano poderosa de Dios, pues el hombre exterior, que es el engaño de la carne, va a manifestar es la duda y la impaciencia, la incertidumbre, la tristeza. Y sencillamente, ¿por qué? Porque no nos hemos humillado bajo la mano poderosa de Dios, porque no confiamos en Dios, y el que confía en el Señor prosperará. Entonces nosotros decimos, confío, pero hago lo que me dice el engaño de la carne. Entonces, de ahí lo importante, familia, del hombre interior y el hombre exterior. Y separarlo del cuerpo. El cuerpo no es el hombre exterior, estamos hablando de todo espiritual. El cuerpo es donde vivimos, pero es fundamental que el hombre interior se renueve de día en día. ¿Y cómo sucede eso? La relación personal con Dios. Y esa relación personal con Dios debe de ser siempre debe de estar independiente del entorno y el resultado. Si no hay resultado, debe seguir la relación con Dios igual. Nosotros no podemos tener la relación con Dios sujeta a un resultado. Y si yo no veo el resultado, mi relación con Dios se deteriora o pasa a ser nula porque no vi el resultado. No, nuestra relación con Dios debe de ser continua. Jesús dijo, la necesidad de orar y no desmayar. Eso es relación con Dios, necesidad. No veo el resultado, oro. Veo el resultado, sigo orando. Sigo orando. La relación con Dios es independiente de los resultados, donde nuestro gozo y nuestro motivo de vida es Dios, no el resultado. Sabemos que hay unas promesas maravillosas y Dios no miente y cada día se están cumpliendo en nuestra vida, pero tu gozo no debe estar en eso. Eso debemos de disfrutarlo, pero el gozo cada día debe ser el Dios vivo. ¿Y por qué es tan vital que nuestro gozo sea el Dios vivo? Porque cuando nuestra vida está llena de gozo, que es el fruto de Dios en Dios, pues estamos siempre muy bien independiente del entorno. Es sobrenatural. Es lo que Dios nos llamó, a lo que Dios te llamó. El hombre interior es la voluntad, las emociones, donde se manifiesta el fruto del Espíritu. De día en día se va renovando. El engaño de la carne se va desgastando, cada día se manifiesta menos. Y recordemos que Pablo no identifica el alma, la voluntad como el hombre exterior, sino dice la carne, el engaño de la carne. Ahí está la ley del pecado y eso nos hace hacer cosas, pero no la identifica con la mente. ¿Por qué? Porque el propósito de que nos muestra la palabra es que nosotros, eso es un engaño, no existe. Que lo que sucede en nuestra mente es que es engañada, como compartimos cuando Eva. Y dice Pablo que nuestros sentimientos, nuestras emociones pueden ser engañadas. Entonces el engaño no existe. Por eso Pablo dice que el alma, la mente le sirve a Dios. La mente es el hombre interior. Nuestra voluntad, nuestras emociones ganadas por la palabra. Y ahí nos deleitamos en el amor de Dios. Es nuestro deleite. Correrán ríos de agua dentro de ti. Y eso Jesús lo dijo era porque Cristo iba a vivir en nosotros. Nuestra vida es la palabra, es Cristo. Sí, nuestro motivo, eso que hablan de motivación y de sentirnos bien, pues eso lo hace la palabra.
El gozo de Dios, la fuerza, la templanza, el hablar cada día con Dios y leer su palabra nos genera esa vida en el interior para cada día salir y remar, para cada día salir y pedalear, para cada día salir y seguir empujando con el poder de Dios, no con el tuyo. En este tiempo Dios nos llamó a vivir en la fuerza de Dios, en lo sobrenatural, porque en nuestras fuerzas, en el engaño de la carne, no podemos, desistimos, la impaciencia, la angustia, la preocupación. El hombre exterior es el engaño de la carne cuando gana esa voluntad y se manifiesta. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros no valoramos lo que tenemos, ¿sí? No somos agradecidos, pues ese es el hombre exterior. Pero a medida que tenemos la relación con Dios, ese hombre exterior se va a ir desgastando, se va a ir desgastando. ¿Y quién se va a ir renovando de día a día? El hombre interior. Nos va transformando a su misma imagen. Vamos a ir ahora a Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Gracias. En Efesios capítulo 3, del 14 en adelante, Pablo dice que ora. Así como Pablo nos invita a que oremos para que Dios alumbre el entendimiento, para que se revele la palabra. Igual en Efesios 3, del 14 en adelante, dice que debemos de orar. ¿Y por qué debemos de orar? Entonces, dice en Efesios capítulo 3, versículo 16, dice, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior por su espíritu, ser fortalecidos. Recuerda que el hombre interior, con los versículos que vimos, es que nuestra voluntad esté fortalecida con el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Que nuestra voluntad esté fortalecida por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, con su poder. Es decir, que en nuestra voluntad se manifieste el fruto del Espíritu. En el poder de Dios, que no nos mueva nada de la palabra dice algo y ahí estamos. Y debemos de orar para ser fortalecidos el hombre interior. Es decir, que nuestra alma, las emociones estén fortalecidas por el fruto de Dios, por el fruto del Espíritu, por el fruto del Espíritu, que nuestra alma esté fortalecida. Ante las circunstancias, ese hombre interior, la fe. Entonces llega el engaño de la carne y la duda y no nos mueve. Llegamos a decir, como decía Abraham, plenamente convencido que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nosotros en este tiempo debemos estar plenamente convencidos de lo que dice Dios. Y Dios dice a su pueblo que Dios le da su provisión. Y hoy hemos visto testimonios hermosos que en medio de esta situación Dios genera empleos. Dios no miente. Debemos de estar fortalecidos, dice. Debemos de orar unos por otros. Así como oramos para que Dios alumbre el entendimiento, que Dios revele la palabra. En Efesios 3:16, Pablo nos invita a que debemos de orar para ser fortalecidos. Para ser fortalecidos con poder el hombre interior por su espíritu. El hombre interior por su espíritu. Lo que te dice la palabra no es trabajes en el ser, porque trabajar en el ser es yo. Si yo soy iracundo, yo tengo que dejar esa ira y pasar a otro estado. Ese es trabajar en el ser del mundo. Si yo soy perezoso, yo tengo que hacer unas actividades para dejar ese estado y pasar a otro. Pero en ese trabajo en el ser, nunca hay un fundamento. Cuando tú comienzas a mirar esa teoría de trabajo en el ser y comienzas a buscar, no encuentras el fundamento que es la palabra de Dios, Cristo el Señor. Y la diferencia del pueblo de Dios es que el fundamento de nuestra vida, usted sea ingeniero, sea empresario, sea médico, ama de casa, lo que usted sea,
en lo natural que desarrollemos, pues el fundamento de todos nosotros es el mismo, es la palabra de Dios. Ese fundamento no cambia. Y la palabra nos alumbra el entendimiento de conocer un hombre interior y un hombre exterior. Y quien fortalece ese hombre interior no somos nosotros. El que nos renueva de día en día no somos nosotros. El que nos transforma de gloria en gloria no somos nosotros. No somos nosotros. Pero cuando Dios te llama a lo sobrenatural. Te llama a Dios haciendo en ti, dice la palabra. Dios haciendo en ti. Dios transformándonos. Manifestando el fruto del Espíritu a nuestra voluntad. Ese es el hombre interior. Por eso la palabra de Dios es solo para su pueblo. La palabra de Dios es solo para el que Dios llame. A su pueblo, el que llame. Por eso dice que para el mundo es locura, porque es que no se entiende. ¿Cómo así? Yo no entiendo cómo. Pues porque necesita que Dios lo llame, que alumbre entendimiento, que le revele y que Él sea quien le fortalezca el hombre interior. ¿Quién nos va a fortalecer en este semestre para vivir gozosos, en fe? Dios, no somos nosotros que voy a hacer fuerza para estar tranquilo, que voy a hacer fuerza para estar seguro, que sí, que yo puedo. No. Es humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Es confiar en el Señor. Es ser humilde y temeroso de Dios. Es que Él te fortalece. Entonces dijo Pablo, entre más débil voy a ver más el poder de Dios. Dice el profeta, diga al débil, fuerte soy. Todos tenemos debilidades. Esas debilidades son el engaño de la carne. Y la buena noticia, porque el evangelio son buenas nuevas. Y Dios nos llamó a todos nosotros para Él fortalecer ese hombre interior. Y nos va transformando. Pero si usted era un hombre que ¿cómo así que usted está seguro de las cosas si usted era muy inseguro? El hombre interior, Dios lo ha fortalecido. La paciencia, Dios te fortaleció el hombre interior. ¿Quién nos fortalece ese hombre interior? Dios. Y debemos de orar unos por otros para que Dios con su poder fortalezca ese hombre interior. ¿Y por qué es importante? Pues porque en este tiempo de pandemia, si vivimos en el hombre exterior, familia, pues vamos a vivir atribulados. Y no solo en este tiempo de pandemia, cuando se acabe, igual. O sea que yo cuando vivo atribulado, preocupado, hombre exterior. Y eso hay que desgastarlo. Y la manera que se desgasta es en la relación tuya con Dios. Pero en esa relación de orar y leer la palabra es el hacer. Cuando hacemos y obedecemos la palabra, ese hombre se va desgastando. Dios llamó a Gedeón. Y Dios le dijo, hombre esforzado y valiente. Gedeón más miedoso, hombre esforzado y valiente. Gedeón cuando le dijo Dios, lo primero que usted debe hacer es quite los ídolos. Y Gedeón era un hombre era un hombre temeroso. Y Gedeón fue y obedeció, pero lo hizo de noche. Dijo, de día me matan. Y al otro día lo estaban buscando para matarlo. Pero Dios había dicho que lo iba a cuidar y proteger. Pues no, Dios no permitió que lo mataran. Y ya cuando fue la hora de la batalla, Gedeón le dice a Dios, venga, yo quiero estar seguro que usted va conmigo, que su presencia va conmigo. Ahora, por fe, Cristo vive en nosotros, dice la palabra. Ahora nosotros es por fe. El Gedeón no sabía la palabra fe. Él no conocía esa palabra. Y él necesitaba ver. Y le colocó como pruebas a Dios, porque él quería estar seguro que Dios le iba a acompañar ante ese reto que él no podía, que él sabía que él no podía. Y si iba solo, iba a fracasar. Pues en medio de este semestre, esta pandemia, no estás solo. No vas a fracasar, porque la presencia de Dios va contigo. Como fue con Gedeón, como fue con Moisés, que estaba afuera, la presencia va contigo. Y es el Dios que provee todo. Es el Dios que cuida, que guarda, que nos guía, que alumbra el entendimiento y que fortalece ese hombre interior. Recuerda que hombre y mujer, a ambos. ¿Qué es lo que fortalece? Nuestra voluntad ganada
por el fruto del Espíritu. Imaginemos una voluntad que se manifiesta en todo momento el fruto del Espíritu, es decir, que se manifieste el gozo. Si en todo momento está el gozo, se hace verdad ese versículo de Tesalonicenses que dice, estad siempre gozosos. Y siempre gozosos es contentamiento y fuerza en la adversidad. Ahora hay una adversidad. Y el gozo, el hombre interior, con gozo nos va a dar fuerza en esta adversidad para seguir trabajando, para seguir haciendo las actividades de cada día. Eso nos lo da es Dios, nos fortalece Él. Pero es que eso no viene de nosotros, no emana de nosotros. Recordemos el versículo de Efesios 3:16. Orar para que ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ser fortalecidos el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es nuestra voluntad, tu voluntad ganado por la palabra de Dios. El amor. Que esté el amor de Dios. También me puedo equivocar. Entonces, ¿por qué voy a juzgar al otro? Si yo ya tengo claro que el hombre exterior, el engaño, en cualquier momento me hace caer. Entonces, ¿por qué voy a juzgar al otro? El otro necesita ese amor y palabra, que ore por él. Y paciencia y esperar que Dios lo transforme, como nos está transformando a cada uno de nosotros. Dios dice, no nos dio espíritu de cobardía. Eso está en el engaño de la carne. Y recuerda que Pablo, cuando leímos Romanos 7, coloca la carne aparte porque es un engaño, es una mentira, no existe. Él identifica la mente, la voluntad, nuestras emociones como el hombre interior. Y Dios nos llama a que ese fruto del Espíritu gane esa alma, gane esa voluntad. De pronto estamos trabajando mucho en el ser, de pronto tenemos mucha doctrina de hombre y tenemos la gracia, el evangelio lo tenemos en poco y seguimos trabajando en nosotros mismos. Yo quiero dejar la envidia y sigo leyendo palabra, pero sigo con la mente que soy yo el que tengo que dejar la envidia. Y sigues teorías, 5 pasos para dejar la envidia. En este semestre, familia, en la congregación, en tu vida, en tu familia, van a suceder milagros. Vamos a ver cada día más la gloria de Dios, el poder, su amor, su misericordia, su cuidado, lo sobrenatural. Lo que usted pensaba que no era posible, va a suceder. Pero es fundamental lo que hemos venido compartiendo. Ese hombre interior lo fortalece es Dios. Ese hombre interior lo fortalece con poder, pero es Dios. Y para eso es necesario humillarnos. Decirle, Señor, yo ya me he desgastado en el mundo. Yo no quiero seguir viviendo con resentimientos, ni amarguras, ni odios, ni incertidumbres, ni temor, ni malas palabras. Señor, yo quiero ya sentir su amor, experimentar esa vida sobrenatural que usted dice que hay, donde concede los deseos del corazón, los anhelos, donde no hay nada imposible, esa certeza, esa seguridad. Señor, me humillo bajo su palabra para estar afuera de pie. Me humillo bajo su palabra vamos a hacer lo que dice su palabra. Congregación, debemos de orar todos, unos por otros, para que Dios con su poder fortalezca con su espíritu nuestro hombre interior. Que en todos nosotros se manifieste el fruto del Espíritu. Ahí está nuestro hombre interior fortalecido. Es decir, que nos tratan mal y devolvemos bien. Eso es un hombre interior fortalecido. Una voluntad ganada por el fruto del Espíritu. Nos tratan mal, devolvemos bien. Sabiendo que fuimos llamados a heredar bendición. Ya no nos desgastamos. Que nos ofendan, nadie te ofende. Tu hombre interior nadie te ofende, porque es el fruto del Espíritu. Nosotros vivimos es por lo que genera Dios que vive en ti para que se manifieste. Nosotros no vivimos por lo que está afuera. Recuerda que Jesús dijo, no contamina lo que entra, sino lo que sale. Entonces, si estamos viviendo en el hombre exterior, que es el engaño de la carne, eso sí sale, eso es lo que nos hace estar mal.
Pero si estamos emanando el fruto del Espíritu, pues vamos a estar bien en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Familia, la invitación es a que oremos unos por otros. Alumbre nuestro entendimiento, revele la palabra, pero también para que fortalezca con poder nuestro hombre interior. Es decir, nuestra voluntad ganada por el fruto del Espíritu. Y eso lo hace Dios. Para eso, ¿qué es necesario? Leer la palabra cada día y orar. Pensemos, pasan días donde yo en todo el día no leo la palabra, ni echo las angustias en Dios, ni le pido nada a Dios, ni le doy gracias a Dios. Pasan días así. Debemos de hacer un alto. Reflexiona, Dios ya te llamó, no nos resistamos. O sea, no seamos como Jonás, que Dios lo llamó y Jonás salió para otro lado. Porque pasaron las horas, los días, y Jonás tuvo que hacer lo que Dios le dijo. Y vivió unos días donde él pensaba que iba a morir. Él no sabía que Dios lo estaba guardando. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros resistimos a Dios, lo que estamos compartiendo hace 8 días, pero resistimos a Dios y comienzan a haber problemas y pensamos que ya se acabó todo, como pensó Jonás, y no sabe que Dios nos está guardando y nos está llevando es para que cojamos el camino. Y es sencillo. Mira, la relación de Dios es sencilla porque no te pide que vayas a sitios especiales, ni ningún rito, ni ninguna ceremonia, nada. Nada, porque la relación con Dios es por fe. ¿Qué es la relación con Dios? Es que hables con Él. Él vive en ti. Él te escucha. Él nunca te juzga, nunca te condena, pero sí te disciplina. Él no te juzga, no te condena, pero sí te disciplina. Con amor, pero te disciplina. Porque Él te ama y quieres que disfrutes de su santidad aquí en la tierra. Echar las angustias en Él, contarle. Hay que hacerlo cada día. Y apartar un tiempo para deleitarnos en la palabra. Así como nos sentamos media hora y 1 hora a escuchar noticias, que debemos de hacerlos. Otros escuchan radio, las noticias, y usted se entera de todo. Pues cada día debes de escuchar las buenas nuevas. Debes de leer y escuchar que no hay nada imposible. Que Dios tiene el control de todo esto. Que Dios te da la provisión. Que debes de confiar en Él. Que si haces lo que dice Él, siempre vas a estar bien sobre esta tierra. Y ese bien va primero en nuestro interior, que el hombre interior esté fortalecido. La paciencia en este tiempo, fortalecidos por la paciencia de Dios, con la relación con nuestros hijos que están estudiando todo este semestre en la casa. En este tiempo, para poder llevar esa vida sobrenatural, pues es necesario estar fortalecidos por el poder de Dios en el hombre interior. Vamos a mirar qué dice Isaías 40, 28. Isaías 40, 28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Nosotros nos cansamos, nosotros desfallecemos, pero Dios te fortalece, el hombre interior es Él. Nuestras emociones, nosotros hemos crecido que dependen de nosotros y del entorno. No, el alma y la voluntad es fortalecida por Dios. Él no desfallece ni se cansa, dice la palabra. Dice, ni se fatiga con cansancio, ni desfallece, no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Dios siempre está ahí, por eso dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ese es el hombre interior, Dios haciendo en nosotros, donde nuestro motivo de vida es Dios, donde nuestra razón para movernos es Dios, quien nos mueve es Dios. Jeremías dijo, ya no quiero más, Señor, quíteme la vida, ya no quiero más. Eso está muy duro. Jeremías tuvo relación con Dios, el símbolo de un alimento, que la palabra, tuvo una relación con Dios, y Dios le dijo, usted debe regresar.
Y Elías dice que cobró ánimo y regresó y siguió haciendo la tarea que Dios le había demandado. Este tiempo nos da para que desfallezcamos, para pensar de que pareciera que no hay un futuro. Recuerda que este no es el fin del universo. Y sí hay futuro, dice la palabra, sí hay esperanza. Solo que si está la impaciencia, se nos parece que el reloj no corre, ni los días ni los meses. Y como no sabemos cuándo va a ser la solución, pues se nos parece que esto va a ser siempre así. No. Para que Dios lo fortalezca, tu relación con Dios, que le cobres valor a la relación con Dios. De que apartes un tiempo a leer y usted decir, Señor, verdad, yo leo la palabra y hago otra cosa. No, Señor, ya es lo que usted dice. Lo que usted dice, voy a hacerlo. Si usted dice que no me angustie, pues no me angustio. Si usted dice que eche las angustias en usted, pues echo las angustias en usted. Si usted dice que debo orar por mi enemigo, pues oro por el enemigo. Si usted dice que debo de perdonar, pues voy a perdonar. Mira a ver qué va a suceder. Por fe comienzas a hacer todo eso, leer la palabra. Ese hombre interior cada día estar más fortalecido. Así como el cuerpo se fortalece todos los días a hacer ejercicio, el hombre interior se va a ir renovando de día en día por la relación con Dios. Leer su palabra y orar. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ah, qué buenas nuevas. Confiad. Confiad, confiemos. Cristo el Señor venció al mundo. Y cuando dice el mundo, se refiere al engaño de la carne. Él venció la muerte, los demonios. Fue tentado en todo. Y dice que Él no cayó. Por eso puedes hablar con Él tranquilamente, porque todas las situaciones que cada uno vivimos de tentación, Cristo al tomar cuerpo como Jesús las vivió, pero Él venció. Confiad, Él venció. Hay una vida sobrenatural cuando confiemos en Él porque Él vive en ti. Y como vive en ti, Él va a fortalecer con su poder ese hombre interior, que es tu voluntad, las emociones, que se manifieste el fruto del Espíritu. Pero eso es como ir al gimnasio. El que va al gimnasio no le sale músculos en un día. Así como en lo natural, el cuerpo se fortalece de esa manera, igual tu hombre interior. Porque es fortalecido con poder por el Espíritu. O sea, por Dios. Dios haciendo en nosotros. Familia, que este tiempo de la congregación sea para que cada día sea más clara la palabra, que la gracia es la verdad, donde Dios hace, donde la palabra es vida, la palabra es para el pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo, tú eres pueblo de Dios y nos quedamos con la gracia. Lo otro es la doctrina del hombre, lo leo, lo conozco para conversar con la gente, pero usted quiere saber algo, hay algo superior a eso, la palabra de Dios, la gracia, para vivir por fe, fortalecidos por el Espíritu de Dios en nuestro hombre interior. Él ha vencido. Aquí hay aflicción. Y Pablo dijo, he aprendido a estar contento en cualquiera que sea mi situación. Es decir, que Pablo pasó el proceso del hombre exterior al hombre interior fortalecido. Es decir, que él se afligía, se colocaba triste. Pero luego dijo, he aprendido. O sea, el hombre interior estaba fuerte por el poder de Dios, no por él. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quien te fortalece es Cristo el Señor, la palabra, no la doctrina del hombre, no nuestra fuerza, porque ahí desmayamos, ahí no hay vida. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo sí. ¿Qué debo de hacer? Sencillo, lee la meditación cada día. Y dile a Dios que quieres obedecer lo que quieres hacer, tu palabra que te ayude. Dios lo hace, te fortalece con el hombre interior. Y ante lo que no podías hacer, comienzas a sentir gozo y lo haces. Y dice, oiga, increíble. Y ya lo que te hacía daño, dice, ya no. Y dice, oiga, increíble. ¿Y cómo le puedo decir no a lo que antes le decía que sí? Porque tu hombre interior está fortalecido por Dios, no por nosotros. La relación personal. Confiad, Cristo venció.
Cristo venció todo. Ese engaño, lo que sea en que estemos, Él ya lo venció. Es obedecer su palabra. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 para terminar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ese mundo se refiere al engaño de la carne. Todo el que es nacido de Dios se refiere cuando Dios nos llama, la vida nueva. Cuando Dios nos llama, comenzamos de cero, una nueva vida. Pensamos diferente. Como pensamos diferente, donde el fruto del Espíritu se va manifestando, entonces actuamos diferente. Hablamos diferente. Pero no es nuestro poder. No, es la relación con Dios, poco a poco, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y se va viendo la gloria de Dios. Y usted cada día ve más la gloria de Dios, el poder, el cuidado. Si ese Dios mío. Y cada vez va a ser más claro el reino de Dios aquí en la tierra. Señor, sobrenatural. Y el que está al lado no lo ve. Porque hay que orar para que Dios le alumbre el entendimiento. Porque eso no emana de nosotros, emana de Dios. Dice, porque todo el que es nacido de Dios, entonces Dios te llamó, vence al mundo. Es decir, que cuando Dios nos llama a conocer la gracia, la verdad, la vida del Espíritu, comienza un proceso para llegar a vencer al mundo. Pero dice que, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la fe es a la palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es. Tu familia, la invitación es que hay un segundo semestre que estamos orando para ver la gloria de Dios, para ver los milagros de Dios, el cuidado de Dios, donde aparezca el gozo y la paciencia en nuestras vidas, en medio de este mundo que tiene tanto conflicto, que esté el gozo de Dios, o sea, que nuestro contentamiento no sea de lo exterior, sino de eso que genera Dios en nuestro interior. De estar agradecidos en medio de toda esta adversidad, estar agradecidos, porque es por fe, porque es la voluntad de Dios. Y para llegar a hacer eso, Dios te fortalece el hombre interior. Vivir por fe porque la palabra de Dios se cumple, porque Dios no miente. Confía en Dios y prosperará. Prosperarás en el alma, que es lo del hombre interior, prosperarás en la salud del cuerpo y prosperarás económicamente. El hombre interior es nuestra voluntad, las emociones fortalecidas con el poder de Dios para que se manifieste el fruto del Espíritu. Se manifiesta el fruto del Espíritu para que cada día nosotros nos movemos por el fruto del Espíritu, por Dios, no ya el engaño de la carne. Ese es el hombre exterior que cada día se desgasta. Ese es el hombre exterior que cada día se desgasta. ¿Y cómo? Pues porque Dios vive en ti. Y Él venció al mundo. Dice que somos más que vencedores y podemos vivir en victoria porque lo que vence es nuestra fe, tu fe, la fe, creer en la palabra. Entonces, familia, lo que viene son milagros, el poder de Dios, el cuidado de Dios en este segundo semestre para ver la gloria, los deseos del corazón cumplidos, trabajos, los anhelos, restauración de cuerpo, la salud mejora, todo. Porque Dios no miente y nada impide su palabra nada la limita. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.